yo sé que muchos de vosotros tenéis ganas de que vuestros beats peguen en la cara. Pues hoy vengo a daros unos pequeños tips de cómo podéis hacerlo. Volvemos por aquí, por el canal, por Master Vibes, y hoy toca un poquito de producción, que la tenemos un poquito apartada, vamos subiendo cositas espontáneas, pero hoy de nuevo volvemos con ella. Vamos a comenzar. Vamos a abrir un proyectito de FL. Este, si no me equivoco, es el que estuvimos trabajando en directo, ¿vale? Sí, está por cierto por el canal de Silky, que me ha abierto un canal, voy a hacer todo el spam, que se llama Silky, y no sé si lo tenéis en la descripción, pero bueno, lo buscáis y imagino que os saldrá, y si no, pues nada. Ahí está, vale. La guitarra suena muy atrás, ¿no? Suena atrás, ¿qué vamos a hacer? Qué lástima. Pues chicos, para conseguir presencia, estuvimos hablando el otro día sobre la claridad de una voz. Pues íbamos a hablar en sintetizadores, bueno, guitarras, sintetizadores. Al final es la misma zona del espectro, se encuentra desde los 2 a los 6000 Hz y sobre todo en sintetizadores por los 2000 a los 4000 suelen tener una presencia bastante agradable. Entonces vamos a trabajar esta guitarra, voy a meterme aquí en la guitarra y vamos a meter un Virtual Mix Rack que siempre funciona muy bien y tenemos de todo ahí dentro, y vamos a ver qué podemos hacer para llevar esta guitarra hacia adelante. Lo podríamos hacer con un Parametric EQ, que si queréis le echamos un ojo y lo hacemos así a malas. Mientras tanto voy a ir quitando todo esto, lo cierro, vamos a abrir otro Parametric EQ y vamos a ver lo que pasaría. Escuchar la guitarra como suena. En 1000, ¿vale? Fijaos, la ponemos con todo. Quito este EQ. ¿Veis cómo se va hacia atrás, no? Lo pongo y ya está empezando a salir un poquito más hacia adelante. Esto obviamente está fatal, porque con este ecualizador, hombre, a ver, le podemos realzar un poquito, pero tampoco sería el plan. Para eso tenemos nuestro Virtual Mix Rack, que además nos va a aportar un color a nuestra guitarra. Para ello vamos a abrir un ecualizador. Está desconectado, lo pongo. Ya lo estamos sacando un poco. Vamos a irnos ahora hacia los 2500. Bien. Me gusta. De hecho en 1500 le voy a bajar un poquito más y voy a darle un poquito más de protagonismo aquí a los 2500. Vale. Y ahora vamos a trabajar pues los 4000 con otro diferente, con este de aquí. Venga, vamos allá. Vale. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que ha cambiado la cosa o no? Pues vamos a comprobarlo. Voy a quitar este Virtual Mix Rack, le damos al play. Lo ponemos y le volvemos a dar al play. Lo quito. Lo pongo. Y ponemos la guitarra sola a ver si se nos ha colado alguna resonancia. Ahora quizás puede llegar a sonar un poquito absosa de graves, pues nos abriríamos un EQ. Y nos acabamos de dar cuenta de que suena así, no porque le faltasen graves, sino porque en la frecuencia de 1700 no es bonita para esta guitarra en este caso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitarle, en plan no quitarle, sino ni darle ni sumarle de esa frecuencia, ¿vale? Ahora sí, le damos al play. Lo quitamos. Lo ponemos. Parece incluso que la hayamos subido al fader, pero no. Vamos a ponerle un compresor justo después de todos los dos ecualizadores. Bueno, este no nos servía, así que lo vamos a replace. Y le vamos a poner un LA3A, que me gusta mucho cómo funciona para instrumentos acústicos. Sin hacer trampa con la ganancia, ¿vale? Hay que subirle un poquito más. Vale, genial. Vamos a hacer la comparación. La guitarra solo, ¿vale? Bueno, no, ponemos la guitarra con todo, quitamos el compresor y el Virtual Mix Rack y escuchamos. Los ponemos y escuchamos.
ya gana un plano increíble en nuestra mezcla. Luego además, si queremos todavía darle más protagonismo, lo que podríamos hacer, por ejemplo, hay un plugin que me gusta mucho, que es relativamente nuevo, que es el Murder Melodies, que tiene aquí un apartado de estéreo que es bestial. Este de aquí, de Spirit. ¿Veis, no? Pues yo le daría un poquito de estéreo y le bajaría de aquí para ir quitándole poco a poco. Vale, ya tendríamos nuestra guitarra como la queremos, igual un poquito menos. Ahí. Y ya tendríamos como la queremos. Ahora tenemos este sinte de aquí, bueno, este pad, que también suena bastante apagado. Vale, pues también porque está bastante flojo del fader, pues lo podríamos subir. Pero aún así vemos que se nos queda un poquito detrás, porque lo que queremos no es que opaque la mezcla subiéndole del fader, sino ecualizando y dándole las frecuencias exactas, conseguir que se realce. Entonces vamos a abrir un EQ2 para hacerlo malamente, como digo, y vamos a volver a probar sobre esta zona de aquí, pero con cuidado porque ya sabemos que tenemos la guitarra más o menos por esa zona, ¿vale? Quito el EQ2, lo pongo. Lo quito. Lo pongo. Obviamente me he pasado 3 pueblos, pero le podemos bajar un poquito. Y esto ha sido una demostración, tampoco me voy a abrir el Virtual MIDI Rack aquí porque sería más un proceso de lo mismo, ¿no? Para conseguir llegar al punto al que queremos llegar de presencia. Esto ha sido como un pequeño ejemplo de que sí que se puede dar presencia a vuestras grabaciones, a vuestras guitarras, a vuestros sintetizadores. Claro que se puede. Necesitamos saber la zona donde hay que trabajar y trabajarla muy bien, porque yo aquí lo he hecho muy deprisa, pero aún así fijaos cómo todo se ha hecho un poquito más para adelante. Entonces estoy contento porque hemos conseguido hacerlo bastante bien, en el sentido de que la guitarra suena con más presencia y el sintetizador, el pad en este caso, suena con más presencia. ¿Esto qué va a hacer? Que nuestras mezclas suenen más cercanas, más en la cara. ¿Por qué? Porque estas frecuencias, la de que va en torno a los 2000 y hasta en torno a los 5 o 6000, son las que mejor escuchamos los humanos. El oído humano está programado para escuchar mejor esa frecuencia. Entonces, por H o por B, esa frecuencia la vamos a escuchar con más claridad y en menos dBs. Entonces, si aún le vamos a sumar más, lo que va a hacer es que va a conseguir más presencia en el contexto de la mezcla y que va a resultarnos más agradable la escucha y más familiar. Y ya también lo dije en el vídeo de voces, pero para el que no lo haya visto, como dato curioso, esto se debe, bueno, se dice que es porque el llanto del bebé se encuentra en ese rango de frecuencias. Por eso mismo estamos preparados para eso. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo un montón. Iremos poquito a poco introduciendo más el tema de la producción en el canal, porque me parece, a mí me encanta hacer este tipo de vídeos. También me flipa hacer de voces, pero la verdad es que este tipo de vídeos no me disgustan para nada. Suscríbete, que hemos pasado los 1500. Suscríbete, dale like, comenta, y si has llegado hasta aquí, comenta la palabra presencia para yo controlar más o menos a ver quiénes son los fieles de este canal. Y os recuerdo que tenéis el curso de voces en la descripción. Y poquito más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.